Hoy, 3 de junio, estaremos leyendo los capítulos del 21 al 24 del libro de Job. Comenzando con Job afirma que los malos prosperan. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo del temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque, ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos lo cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las limitaciones que contra mí forjáis. Porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido sus respuestas? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Capítulo 22. Elifaz acusa a Job de gran maldad. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Míralo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos?
los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú: enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojo. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Capítulo 23. Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y yo saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Capítulo 24. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan, y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos, y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro,
En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de agua. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol, los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía, afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero lo fuerte se adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas, y si no, ¿quién me desmentirá ahora y reducirá a nada mis palabras? Hasta aquí terminamos el capítulo 24 de este libro de Job. Seguimos viendo cómo Job sigue levantando sus quejas tanto contra Dios como con sus amigos. Pero una de las cosas que podemos observar en este capítulo es cómo su amigo Elifaz le comenta a Job que él debe devolverse en amistad con Dios para que él pueda tener paz. En pocas palabras le estaba diciendo que él se había enemistado con Dios y por esa razón él se encontraba en esa situación. Elifaz le da consejo y le dice: vuélvete en amistad con Dios y así te va a venir nuevamente el bien. Pon su ley sobre tu boca, sus palabras en tu corazón. Si te vuelves nuevamente a Dios vas a ser edificado, serás prosperado. Y vemos que esas palabras que Job recibe obviamente son acusaciones falsas y hace que nuevamente Job exponga su queja delante de Dios. Hasta cierto punto aboga por su causa, diciéndole que esta situación no había venido por alguna maldad o equivocación de Job. Incluso Job aboga delante de Dios y comenta Job acerca de su situación anterior, que él estaba con Dios. Él dice la palabra aquí en Job, dice: mas Dios conoce mi camino, Él me probará y yo voy a salir como el oro. Nos comenta también la palabra de Dios que Job, cuando aboga por su causa, él reconoce que él no había hecho nada por lo cual él estuviera pagando como una condena o una culpa. Sin embargo, en todo momento Job reconoce nuevamente la soberanía de Dios. Sé que muchas veces nos hacemos esta pregunta y podemos quizá observar a la gente mala, pudiésemos decir, o la gente que no ama a Dios, como quizá tú lo estás haciendo. Personas que no quieren absolutamente nada de Dios y cómo son prosperados. Esta pregunta es muy frecuente en el humano, decir por qué a los malos les pasan cosas buenas y por qué a los buenos les pasan cosas malas. Una de las cosas que sí es verdad, la palabra de Dios nos dice que la bendición de Jehová es la que prospera. Dice: la bendición del Señor es la que no añade tristeza con ella. Así es de que sabemos que el impío o la persona que no busca del Señor también puede ser prosperada, también pueden ser multiplicados sus bienes y pareciera, entre comillas, irle bien. Pero la palabra del Señor nos muestra que su bendición es la que no añade tristeza con ella. Pueden ser incluso las personas que haciendo lo malo, robando, haciendo cosas ocultas y perversas, pudieran ser grandemente prosperados incluso económicamente y tener de todo. Pero recordemos una cosa, y que esto quede en nuestro corazón: esa bendición o esa prosperidad no añade alegría, sino que añade tristeza a los corazones. Aun cuando Job pudiese encontrarse en lo más
hondo, en lo más profundo del pozo, él tenía esa esperanza en su corazón y estaba en paz con Dios. Él sabía que si Dios había determinado acabar con su vida, él estaba también en esa espera, en saber que su oración iba a ser también escuchada y que Dios es soberano, que Dios es omnipotente y él sabe lo que hace. Podía estar también en paz. Recordemos en el capítulo anterior del día de ayer cómo su esperanza se encontraba en el Señor, sabiendo que su Redentor vive y que aún del polvo le será levantado, le iba a ser levantado. Los impíos y los malvados no tienen esa esperanza. Perecen juntamente con todas sus riquezas, perecen juntamente con todas sus ambiciones y no hay esperanza para el impío. No hay esperanza para el malvado, no hay esperanza para el que prospera sin Cristo. Su esperanza o su confianza perecen juntamente con ellos cuando ellos dejan de existir en esta tierra. Pero al justo no. Al justo dice la palabra que le será dado lo que desea. Y todo justo deseamos estar en la presencia del Señor un día, poder verle cara a cara, poder estar por la eternidad con Él, y esa es nuestra esperanza. Así es de que nuestro corazón, el momento de las situaciones difíciles, que se puedan levantar en nosotros preguntas de el por qué a nosotros que amamos al Señor, por qué si nosotros le servimos y hacemos lo correcto, por qué nos pasan estas cosas. Recordemos que para los que aman al Señor, absolutamente todas las cosas les ayudan para bien, cosa que no pasa para el impío ni para aquel que no ama al Señor. De todas las cosas siempre el Señor mostrará su favor y su bien sobre nuestras vidas. Siempre nos mostrará y nos enseñará y producirá en nosotros cada día más peso de gloria. Dice la palabra de Dios que las cosas que en este tiempo nosotros estamos pasando no se comparan con la gloria venidera que hemos de recibir. Todo esto quedará como basura, dice Pablo, lo toma como basura en esta vida, porque seremos levantados así como decía Job. Y vamos a ver más adelante que así fue. Pero en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio del sufrimiento que Job pasó o que quizá tú pudieras estar pasando, recuerda que todo obrará para bien para tu vida y que el Señor te levantará también del polvo. Que Él es un Redentor que vive y que nuestra justicia y nuestra esperanza está puesta en la eternidad. Que el Señor te bendiga a ti rica y abundantemente. Sigue adelante. Recuerda que podemos expresarle al Señor nuestras dudas, nuestras preguntas. Como Job decía, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Así es que sabemos que podemos hablar con nuestro Dios y que si Él tiene ese favor para con nosotros de dar respuesta, Él así lo hará. Pero aún en su silencio, sigamos confiando y esperando en su amor para nosotros. Que el Señor bendiga tu vida y a los tuyos grandemente, abundantemente, como solo Él lo puede y lo quiere hacer. Y que tengas un bendecido día. Esto fue Aliento para tu espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.
Hoy, 3 de junio, estaremos leyendo los capítulos del 21 al 24 del libro de Job. Comenzando con Job afirma que los malos prosperan. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo del temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque, ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos lo cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las limitaciones que contra mí forjáis. Porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido sus respuestas? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Capítulo 22. Elifaz acusa a Job de gran maldad. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Míralo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos?
los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú: enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojo. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Capítulo 23. Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y yo saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Capítulo 24. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos, y toman en prenda el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón.
El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de agua. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía, afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero lo fuerte se adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas, y si no, ¿quién me desmentirá ahora y reducirá a nada mis palabras? Hasta aquí terminamos el capítulo 24 de este libro de Job. Seguimos viendo cómo Job sigue levantando sus quejas tanto contra Dios como con sus amigos. Pero una de las cosas que podemos observar en este capítulo es cómo su amigo Elifaz le comenta a Job que él debe devolverse en amistad con Dios para que él pueda tener paz. En pocas palabras le estaba diciendo que él se había enemistado con Dios y por esa razón él se encontraba en esa situación. Elifaz le da consejo y le dice: vuélvete en amistad con Dios y así te va a venir nuevamente el bien. Pon su ley sobre tu boca, sus palabras en tu corazón. Si te vuelves nuevamente a Dios, vas a ser edificado, serás prosperado. Y vemos que esas palabras que Job recibe, obviamente son acusaciones falsas y hace que nuevamente Job exponga su queja delante de Dios. Hasta cierto punto aboga por su causa, diciéndole que esta situación no había venido por alguna maldad o equivocación de Job. Incluso Job aboga delante de Dios y comenta Job acerca de su situación anterior, que él estaba con Dios. Él dice la palabra aquí en Job, dice: mas Dios conoce mi camino, Él me probará y yo voy a salir como el oro. Nos comenta también la palabra de Dios que Job, cuando aboga por su causa, él reconoce que él no había hecho nada por lo cual él estuviera pagando como una condena o una culpa. Sin embargo, en todo momento Job reconoce nuevamente la soberanía de Dios. Sé que muchas veces nos hacemos esta pregunta y podemos quizá observar a la gente mala, pudiésemos decir, o la gente que no ama a Dios, como quizá tú lo estás haciendo. Personas que no quieren absolutamente nada de Dios y cómo son prosperados. Esta pregunta es muy frecuente en el humano, decir: ¿por qué a los malos les pasan cosas buenas y por qué a los buenos les pasan cosas malas? Una de las cosas que sí es verdad, la palabra de Dios nos dice que la bendición de Jehová es la que prospera. Dice: la bendición del Señor es la que no añade tristeza con ella. Así es de que sabemos que el impío o la persona que no busca del Señor también puede ser prosperada, también pueden ser multiplicados sus bienes y pareciera, entre comillas, irle bien. Pero la palabra del Señor nos muestra que su bendición es la que no añade tristeza con ella. Pueden ser incluso las personas que haciendo lo malo, robando, haciendo cosas ocultas y perversas, pudieran ser grandemente prosperados incluso económicamente y tener de todo. Pero recordemos una cosa, y que esto quede en nuestro corazón: esa bendición o esa prosperidad no añade alegría,
sino que añade tristeza a los corazones. Aun cuando Job pudiese encontrarse en lo más hondo, en lo más profundo del pozo, él tenía esa esperanza en su corazón y estaba en paz con Dios. Él sabía que si Dios había determinado acabar con su vida, él estaba también en esa espera, en saber que su oración iba a ser también escuchada y que Dios es soberano, que Dios es omnipotente y él sabe lo que hace. Podía estar también en paz. Recordemos en el capítulo anterior del día de ayer cómo su esperanza se encontraba en el Señor, sabiendo que su Redentor vive y que aún del polvo le será levantado, le iba a ser levantado. Los impíos y los malvados no tienen esa esperanza. Perecen juntamente con todas sus riquezas, perecen juntamente con todas sus ambiciones, y no hay esperanza para el impío. No hay esperanza para el malvado, no hay esperanza para el que prospera sin Cristo. Su esperanza o su confianza perecen juntamente con ellos cuando ellos dejan de existir en esta tierra. Pero al justo no. Al justo dice la palabra que le será dado lo que desea. Y todo justo deseamos estar en la presencia del Señor un día, poder verle cara a cara, poder estar por la eternidad con Él, y esa es nuestra esperanza. Así es de que nuestro corazón, el momento de las situaciones difíciles, que se puedan levantar en nosotros preguntas de el por qué a nosotros que amamos al Señor, por qué si nosotros le servimos y hacemos lo correcto, por qué nos pasan estas cosas. Recordemos que para los que aman al Señor, absolutamente todas las cosas les ayudan para bien, cosa que no pasa para el impío ni para aquel que no ama al Señor. De todas las cosas siempre el Señor mostrará su favor y su bien sobre nuestras vidas. Siempre nos mostrará y nos enseñará y producirá en nosotros cada día más peso de gloria. Dice la palabra de Dios que las cosas que en este tiempo nosotros estamos pasando no se comparan con la gloria venidera que hemos de recibir. Todo esto quedará como basura, dice Pablo, lo toma como basura en esta vida, porque seremos levantados así como decía Job. Y vamos a ver más adelante que así fue. Pero en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio del sufrimiento que Job pasó o que quizá tú pudieras estar pasando, recuerda que todo obrará para bien para tu vida y que el Señor te levantará también del polvo. Que Él es un Redentor que vive y que nuestra justicia y nuestra esperanza está puesta en la eternidad. Que el Señor te bendiga a ti rica y abundantemente. Sigue adelante. Recuerda que podemos expresarle al Señor nuestras dudas, nuestras preguntas. Como Job decía, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Así es que sabemos que podemos hablar con nuestro Dios y que si Él tiene ese favor para con nosotros de dar respuesta, Él así lo hará. Pero aún en su silencio, sigamos confiando y esperando en su amor para nosotros. Que el Señor bendiga tu vida y a los tuyos grandemente, abundantemente, como solo Él lo puede y lo quiere hacer. Y que tengas un bendecido día. Esto fue Aliento para tu espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.